Bienvenido y gracias por este ratito, Ariel Aguilar, que ha estado hace un ratito en la reunión con la CGT, supongo. Con la CGT, sí. Con el triunvirato, digamos, ahí en la CGT Tropardo. Digamos. En primer lugar, Paulino, gracias por la invitación. Faltaba más. Para el empresario PYME, le preocupa más, naturalmente, o es el combo dólar, pero tasa de interés. El 40 de la tasa, eso es más la merma de consumo y el eventual ajuste por venir. ¿Todo eso es un cóctel relativamente explosivo para ustedes? Definitivamente explosivo. Yo recién escuchaba claramente los números y se habla de la macro y mucho. Y lo que no se habla muchas veces es lo que sucede en la vida real todos los días. Y lo que sucede en la vida real todos los días, este super martes, que a muchos dejó tan contentos, a algunos nos dejó preocupados. Porque cuando vos ibas al banco hoy a cambiar un cheque, te la tomaban la tasa del 43%. ¿Y sabés por qué un empresario pyme va al banco a cambiar un cheque? Porque con la caída del consumo que hay, para incentivar alguna venta en el mercado interno, le dice a su cliente, tómate 90, 120, 150 días, pero dame los cheques. Después los tiene que cambiar para pagar salarios o para pagar obligaciones impositivas, entre otras cosas, o reponer mercadería. No es que graciosamente los cambie y quiere perder ese dinero. Con una tasa de esta naturaleza es definitivamente antiproductiva esta tasa. Esto es un hecho contundente para todas las pymes. Pero además se dio que la tasa se pone en ese lugar para que el dólar baje. La realidad es que el dólar quedó en 25, las listas de precios subieron algunas un 10 y algunas un 12 y algunas un 15%. Hablo de los insumos básicos, ¿eh? ¿Querés hablar de mi caso, el cuero? Yo te puedo decir, no aumentó. Vale $20 hace 4 meses y $20 hoy. Sí, claro, pero en pesos bueno, es 30% esto es lo que estamos, caro, bueno, esto es lo que estamos hablando y sucede en todos los rubros. Entonces, hoy lo que sucedió con la CGT fue que muchos sectores productivos, estamos hablando de textil, calzado, marroquinería, ópticos, metalúrgicos. Probablemente los más perjudicados, ¿no es cierto? Es que claramente, y los que más mano de obra generan. No nos olvidemos de eso porque la relación es directa en términos y en explicación de decir de dónde salen esos 75.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron en 2 años, de políticas que achicaron el mercado interno, claramente, de apertura de importaciones que fueron absorbiendo ese mercado interno. ¿Sí? Entonces este es el combo del que vos hablabas. La Unión Industrial Argentina hoy dio el informe del crecimiento en marzo de la industria a nivel general del 2.8. Obviamente automotriz y metales básicos impulsaron la suba. Después en las bajas está textil, está la industria del cuero, entiendo. Está el calzado. Está el calzado. O sea, también es bastante atomizado y, por cierto, la diáspora es bastante fuerte en términos de, según desde qué lugar se lo mire, la industria está muy mal o está bastante mejor. Porque en términos automotrices, de hecho, la Argentina tenía un récord absoluto de venta. De venta. Y en la venta. Sí, pero la producción aumentó más del 30%. Y ha vuelto a exportar a Brasil, cosa que no venía sucediendo. Y hoy volvieron los turnos de corrido, digamos, que se habían suspendido hace 2 años. Es decir, me da la impresión que tampoco la industria es todo, así como el campo es todo una cosa unívoca, uniforme. Está claro, está claro. Y de hecho cuando el gobierno manifestó que había sectores que el año anterior habían tenido lo que se llamó un efecto rebote, en estas palabras que se van inventando, hubo sectores a lo mejor, digo, parte del autopartista, parte de lo ligado a la agroindustria, a la energía, como nombraban, recién hablaban de la energía, pero la mayoría de los sectores que dinamizan la economía de los barrios, vos tenés que tener en cuenta, Paulino, que una empresa pyme, promedio, el 58% de las empresas pyme son empresas de menos de 10 personas o de 10 personas. Y vos decís, son empresas muy chiquitas. Lo que pasa es que son las que dinamizan la economía de los barrios y las que suman, el presidente mismo dice que el 99% de las empresas argentinas son pymes. Sí, claro, y dice que genera el 80% del empleo. Y lo generan ese tipo de empresas, la gran mayoría. A ver, nosotros podemos plantearnos transformarnos en un país de servicios. Bueno, eso es otra discusión. Esa es otra discusión, una discusión de modelo, si querés. El problema es qué hacemos con todos estos sectores, con todos estos empleos. ¿Y cómo se reconvierten? ¿Y cuán rápido se puede hacer y cuán veloz puede ser ese cambio? ¿Y qué es una reconversión productiva? Como discutir también qué es una inserción inteligente en el mundo. Correcto. Para nosotros no es inteligente vender 29.000 toneladas más de carne, para vender 29.000 toneladas más de carne a Europa, resignar los aranceles industriales. Pero son muchas las discusiones. Sí, Paradías, le quería consultar porque muchas veces se habla de que Mauricio Macri cuando sale del país es visto con unos ojos que aquí en el país no lo hacemos. En cuanto al inversor extranjero, bueno, la semana que viene ustedes organizan un evento, el futuro de América, ¿no? Es los negocios y el futuro en América. Que es el lunes, ¿no? El lunes 23. Sí, por primera vez se hace aquí en la Argentina. 21, perdón.
O sea, no vino antes ese evento con otro presidente, viene ahora. ¿Por qué cree que lo ven distinto a Macri con respecto a otros presidentes? Si es así realmente. No, está claro que la visión, entre comillas, de la presidencia actual es absolutamente diferente que las últimas administraciones. Yo diría 3 factores. Uno, cómo está constituida hoy la correlación en Latinoamérica. De alguna manera, Argentina hoy en Latinoamérica tiene un rol absolutamente más protagónico que lo que tenía hace 10 años atrás. Por comparación, tenemos una Venezuela absolutamente en implosión, con serios riesgos civiles que uno no lo percibe si no lo vive en Venezuela. Un Brasil que, estoy hablando de las grandes potencias, un Brasil que aún no pudo establecerse políticamente y está previo a unas elecciones. Entonces Argentina, de alguna manera, dando muestras del segundo factor, que es la tendencia en la conversión y la transformación que la administración Macri pretende, combinado con la comparación que se plantea con otros países de la región, claramente geopolíticamente Argentina es relevante. Entonces el mensaje, y lo vimos ayer a Macri y las repercusiones en el tuit del presidente Trump hoy, demuestran que de alguna manera es el mensaje que los inversores y en general las políticas están viendo con respecto a lo que Argentina tiene que hacer en términos de tendencia. Ahora, qué curioso, ¿no, Gastón, que sea a Macri al que el mercado casi le asesta un golpe? Yo planteaba, si hubiera sido Cristina la presidenta, hubiéramos tenido una convocatoria en la Plaza de Mayo para defender al gobierno nacional y popular del golpe de mercado. Sí. Entonces, le pasa a Macri, digamos. Yo creo que algo que se notó... O Macri lo fogonea, o Macri lo incentiva, o hubo una especie de acuerdo, como algunos sostienen, para hacer el trabajo sucio que de otro modo no podía hacer o políticamente no tenía tanta fuerza. No, yo creo primero 2 cosas, o 3. Digo, claramente al día siguiente de... digamos, cuando la crisis estaba en su peor momento y Macri anunció el acuerdo o el intento de acuerdo con el fondo, distintos líderes mundiales expresaron su apoyo y como bien mencionaba Luis, hay digamos, hoy la Argentina es un equilibrio regional y tiene una importancia geopolítica en la región, eso es innegable. Ahora, vos lo que tenés era un flujo enorme de capitales que estaban ingresando a la Argentina para aprovechar una tasa de interés muy alta en dólares. Y esos flujos les puede gustar más o menos Macri, pero como entran y aprovechan un determinado contexto muy favorable de tasas, cuando empiezan a percibir Miran que la es... propia, digamos. Exactamente. Entonces, cuando veo que ya Macri, no me conviene... Cristina, Massa, Lustó, quien sea. Bueno, cuando vos tenés un mercado cambiario tan desregulado, la velocidad que toma la corrida precisamente se acelera porque no hay diques de contención. En todo caso, si el gobierno no hubiera querido que el dólar esté en 25, hubiera tenido más pericia, no tanta impericia. Yo creo que había una... O no actuar de atrás, como actuó hasta esta semana, probablemente durante 10 días, generando además casi una hemorragia de reservas, más que una sangría. Yo creo que hay una cuestión de fondo que es los desequilibrios. ¿Sí? Los desequilibrios macroeconómicos que te obligan al financiamiento externo te quitan margen de maniobra. Si aquellos que te financiaban te dejan de financiar, el tipo de cambio encuentra otro equilibrio. Hoy una señal muy importante que en el gobierno se, entre comillas, festejó, qué sé yo, que fue el tema de las PPP, los programas públicos privados de participación para que el financiamiento sea privado, la obra sea pública y permita establecer los corredores viales que Macri pretende consolidar como eslabón de gestión y sello propio de autovías, rutas seguras, etcétera. Hoy se abrieron los sobres en el CCK y efectivamente no se bajó ninguna oferta de los que habían planteado y al mismo tiempo los precios estuvieron 33% por debajo del estimado originalmente, o sea que tampoco hubo una explosión, como Moody's dijo, de que el dólar a 25 le iba a llevar un precio mucho más alto a este programa. Lo que no queda claro es si el fondo va a validar este proyecto porque, primero que tiene una discusión mundial, las PPP, veremos, pero al margen el fondo entiende que esto es deuda. Sí. El gobierno no lo ve de esa manera, el fondo dice, mira, es deuda. En algún momento hay que pagarlo y hay que ver las condiciones, lo fiscal, lo financiero. ¿Creen que hay riesgo ahí o no? Mira, yo, en mi opinión, creo que los proyectos PPP hay que tomarlos con extremo cuidado. Como bien mencionabas, el mundo está replanteándose para un país que tiene déficit como la Argentina. Esto permite diferir a lo largo del tiempo el impacto presupuestario. Entonces es como atenuar el impacto de corto plazo, pero vos estás generando una obligación de mediano plazo. Yo creo que el fondo, si bien habrá que ver los términos de la negociación y demás, no creo que en la idea del gobierno, quizás como estaba planteado antes, que era la panacea, el esquema PPP, que era lo que iba a permitir sortear las restricciones fiscales,
creo que hay, digamos, cierta inconsistencia entre el discurso de ayer del presidente Macri, de el mundo nos dijo que estamos yendo muy, muy lento en términos de reacomodamiento de las variables fiscales, y este esquema de obra pública a gran escala. Está muy bien planteado. ¿Hay idea de un paro general? ¿Sintió ese clima hoy cuando recorría los pasillos de la CGT a Sopardo y se reunió con el triunvirato y había preocupación por el tema tarifas, pero también el acuerdo con el fondo, también esta cosa de la devaluación, la caída del consumo en perspectiva, etcétera? No se planteó en esos términos, y en tal caso es una decisión que toman en primer lugar los trabajadores o los representantes de los trabajadores, ¿no? Es como cuando un empresario pyme nos hablan de la reforma laboral. La reforma laboral, si la CGT y si la CTA no quieren que pase, no pasa. No es una cuestión de empresarios pyme. ¿A usted le gustaría la idea de que se discute una reforma laboral? No en los términos que está planteada, porque en los términos que está planteada al mercado interno, o sea, esto significa flexibilización laboral. Sí, vos decís, ¿por qué hablas vos de flexibilización laboral? Porque para nosotros nos sigue significando caída del poder adquisitivo. Creo que hoy la medida más industrialista que podría tomar el gobierno es parar un año de aumentarle las tarifas y el transporte a la sociedad para recuperar algo del consumo y parar esta sangría de puestos de trabajo que ha habido. Lo que se trató hoy es este trabajo conjunto con economistas de las diferentes entidades y realmente presentarle al gobierno una alternativa de proyecto productivo y de proyecto económico. Digo, de lo único que se habla es de bonos, es de tasas, es de PPP. Cuando participamos en la ley de compra nacional, una ley más que interesante, de la que activamente participé en el Congreso. Bueno, que finalmente ya fue promulgada. Que finalmente fue promulgada. No pudimos hacer que esté en la gran mayoría de las empresas en las cuales el Estado tiene participación. Entonces, es como cuando salió la ley PYME con cosas muy puntuales, como poder pagar el IVA 90 días o recuperar el impuesto al cheque, entonces los débitos, pero no mucho más. Pero no son medidas de fondos que transforman este contexto actual de la mayoría de los sectores productivos. Por eso sí es interesante poder trabajar con la CGT un programa económico conjunto y presentárselo al gobierno, ¿no? ¿Y usted ve margen para eso? Porque da la impresión que el gobierno está consolidado en su idea y que, bueno, él cree que la sociedad lo legitimó para eso y avanza. No ve la destrucción de empleo que usted marca, más bien los datos dicen que ha habido un repunte en el empleo. Después discutimos la calidad, muchos monotributistas, etcétera. Claro. Pero hay una condición distinta, porque tampoco veníamos de un país que creaba empleo, más bien destruía empleo, solo el sector público crecía, eso abultaba el déficit fiscal, el desequilibrio macroeconómico estaba planteado antes, teníamos 7 tipos de cambio, $7. Había consumo, pero había $7. La inversión era inerte, inocua. No es un modelo que tampoco uno pueda contrapesar. No, pero está bien, pero entramos en una disputa de sentido común permanente, de decir, por ejemplo, que el empresario, y eso instaló mucho el gobierno, como lo de la inserción inteligente en el mundo, que el empresario no invierte en la Argentina. Por eso es mentira. Eso es un hecho que no se sustentan los números de la importación de máquinas que solo el sector textil invirtió $3.000 millones en 15 años. E invirtió porque había demanda, porque había mercado. No, pero nadie invierte. Digo, cada vez que la Argentina crece requiere de mucha importación porque hay muchos bienes intermedios, maquinaria, etcétera, que se tienen que incorporar para poder producir, ¿o no? O sea que la inversión está. Está claro. Y además el argentino es un tipo que arriesga. Efectivamente, lo osado no es invertir en Estados Unidos, tal vez, sino más bien en la Argentina, ¿o no? Sí. Estamos hablando todo el tiempo, cada 5 o 10 años de definitivamente. Si hay una lluvia de inversiones que se ha hecho en este país, la han hecho los empresarios pymes argentinos. Pero respecto a lo del margen, por ahí no es algo que me corresponde a mí decirlo. Lo que sí digo es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto, que la CGT tiene la responsabilidad de hacer esto, de proteger y de trabajar y de proponerle una alternativa al gobierno. Está bien, si hay margen, yo creo que tiene otro proyecto político que no tiene que ver con la producción, con el trabajo, sí tiene que ver con el monotributista. ¿Sabes qué es un monotributista, Paulino, para explicarle a la gente? Básicamente, mañana tengo que despedir gente por esta caída de trabajo que hay. En vez de pagarle una indemnización, lo mando a la casa, le pago con una máquina y unos pesos más y me fabrica desde la casa. Listo. Acá tenés un monotributista nuevo, ¿sí? Que me factura a mí y yo me saco las cargas sociales encima. Está bien, si ese es el proyecto y el esquema, pero expliquemos qué es un monotributista muchas veces, ¿no? Sí, Ariel, pero yo digo ahí, permítame esto. Sí. Hemos pensado mucho cómo el empleado que está registrado no sale y le hemos puesto casi un corsé y un corralito al que está afuera y quiere entrar y no hay incentivo para que entre. Y piense que la Argentina de mi padre, que entraba en una empresa y se jubilaba ahí, no está más. No. Los millennials van a tener en el 2040, 8 de cada 10, un empleo que ni siquiera conocemos hoy. La dinámica laboral es bien distinta, en el mundo se discute. Con lo cual digo,
algo tenemos que hacer. Desconozco cuál es el camino, por cierto, pero tenemos que buscar el incentivo para que entren. Y la verdad que la Argentina, en cargas sociales, es el país de América Latina con mayor carga social de todo, la región. Bueno, 34% la región, 20% en promedio, y países que tienen un 12%. Ahí vamos a coincidir. ¿No es cierto? De impuestos en el trabajo. Vamos a coincidir, porque la estructura de costos en Argentina, cuando me hablan de la parte salarial, yo te digo, yo hoy te regalo el salario y los precios en la vidriera no bajan. Porque no llegan ni un 20% en muchos sectores lo que significa el costo laboral. Ahora, arranquemos después. Y ahí tenés la parte impositiva, ¿sí? Lo que hablabas recién, tenés la parte de logística que me lleva un 15-20%, tenés la parte de intermediación comercial. Y ahí es donde te encontrás este tema que vos decías de los impuestos. Nosotros planteamos desde SEGERE hace mucho tiempo no tengo una reforma, pero sí una reestructuración tributaria.